Buenas, mi nombre es Fabio Alberto Contreras Valencia y voy a trabajar una clase abordada desde el proceso de pedagogía y TIC con una integración de saberes en los cuales proyectaremos la integración que hay en diferentes conceptos y contextos. Es claro que la educación es un proceso dinámico y versátil en el que se proyecta la gestión de saberes y la transmisión de la información, de modo que ésta pueda ser aplicada y aplicable en diferentes contextos y escenarios, con la finalidad siempre de que el aprendizaje sea significativo y útil, haciendo necesaria una comprensión de la funcionalidad y la finalidad del ejercicio mismo educativo y cómo desde la labor del docente es incidido. En un primer momento hablaremos de la asociación que tienen los conceptos de pedagogía, tecnologías digitales y el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo del hecho de que la formación parte del concepto pedagógico como eje de un proceso en el que se define como la ciencia enfocada en el estudio de cómo se enseña y cómo se aprende dentro de una integración de estos dos elementos, de modo que se comprendan cómo ocurre en una forma simultánea dentro de un contexto y escenario en que se dinamiza una formación. Es claro que la pedagogía se reconoce con el proceso, no solo cómo se enseña y se aprende, sino que cómo se proyectan, gestionan, diseñan y ejecutan estrategias desde las cuales los estudiantes son capaces de construir competencias y habilidades enfocados en la calidad e integralidad como meta y finalidad pedagógica en la actualidad, en donde se da un valor fundamental al docente desde su capacidad de innovar y gestionar espacios en los que se apropie de dichos recursos y estrategias dentro de una praxis efectiva y consecuente con las necesidades a las que se enfrentan. En este contexto y en este escenario es claro que abordamos y es necesario hablar de las TIC, dado que estamos en un mundo globalizado en el cual las tecnologías digitales o tecnologías emergentes surgen como herramientas o recursos por los cuales se pueden generar saberes y se apoyan en el almacenamiento de la información, procesamiento de la misma y distribución de la misma, que son útiles dentro del ejercicio pedagógico y académico y se apoyan en diferentes equipos y elementos de carácter tecnológico automático y que gracias a ellos se pueden analizar datos principalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este escenario es claro que dichas tecnologías digitales presentan la oportunidad de dinamizar un ejercicio en el cual la educación está mejorando en cuanto a productividad y rendimiento por parte del docente y en el desempeño por parte del estudiante, favoreciendo el intercambio de ideas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el trabajo cooperativo e individual, permitiendo una mayor apropiación de las ideas que se tienen, se reducen barreras de tiempo, espacio, ubicuidad, entre otras, entendiendo que se automatizan tareas y la información termina estando a un clic de distancia. Ahora, es claro que todos estos elementos de los que hemos hablado, es decir, TIC, tecnologías digitales, pedagogía, enseñanza y aprendizaje, guardan una sinergia y una relación intrínseca en la que se traducen los beneficios en la forma como se educa y se entienden los mecanismos de forma sinérgica para una integración en la que se transmite el conocimiento y el saber, de modo que tanto docentes como estudiantes cuenten con facultades e identidades por las cuales manejen la información de una manera adecuada y consecuente. Teniendo contextualizada esta proyección, es claro que pasamos a un segundo momento en el que les quiero exponer mi posición frente a la incorporación de las tecnologías digitales en la educación. En este contexto es claro que afrontamos una era digital en la que las TIC representan un eje de diferenciación y exigencia dentro de la formación, dado que es innegable que debemos incluirlas de manera sistemática, entendiendo que se atienden a nativos digitales y que son elementos motivadores y no solo motivadores, sino también gestores de cambio y recambio en los que direccionan diversos beneficios y posibilitan una retroalimentación en el uso de la información, potenciando las capacidades de evaluación que se tienen disponibles en diferentes contextos y escenarios. Por ello, las TIC posibilitan la reducción de barreras de infraestructura física en las cuales se puede transmitir el saber, hacer uso de elementos como la realidad virtual, la realidad aumentada, que pueden mejorar la enseñanza de áreas como la ciencia, o simplemente el uso de aplicativos digitales como Duolingo, que facilitan la enseñanza de un segundo idioma, o el cubo emerge en ciencias naturales, que facilita la visualización en 3D de algunos sistemas, o GeoGebra, que facilita los cálculos en matemática, perímetro, área, permitiendo de esta forma un mejor rendimiento de los estudiantes. Por todo lo anterior, las TIC no son una necesidad, son un llamado, son un factor diferencial
y son necesarios indudablemente para atender a los nativos digitales y desde allí proyectar un ejercicio sistemático en el que los docentes sean capaces de apropiarse de esas competencias y habilidades para ser transmitidas a los estudiantes, desarrollando un trabajo autónomo en el cual se pueda fortalecer el proceso de educación actual. Y en dicho proceso se pueda dinamizar un ejercicio de cambio y recambio, transformación, innovación, en el que se motiven a los estudiantes un aprendizaje más dinámico, más efectivo y más consecuente con cada una de las necesidades que se tienen en la actualidad. Teniendo en cuenta, es claro que mi postura es positiva frente a la inclusión de estos elementos para facilitar el aprendizaje. Por último, quiero cerrar esto con un tercer momento, que parte de la formulación de una propuesta didáctica que incorpore las tecnologías, y quiero hacerlo desde una secuencia didáctica y pedagógica haciendo uso de la tecnología, dado que el escenario en el que me encuentro tiene unas falencias en la ausencia de laboratorios de ciencias naturales y donde la explicación de procesos como los sistemas biológicos en primaria, es decir, sistema circulatorio, digestivo, entre otros, ante la ausencia de maquetas o bocetos o estructuras que permitan a los estudiantes visualizarlos de forma tangible, están ausentes dado que no hay móviles, láminas o simuladores. Es importante que se aborde este tema. Entonces, desde ahí se propone el uso de los dispositivos móviles para la visualización desde las estructuras que brinda la realidad aumentada, haciendo el uso de aplicativos conocidos como los del Cubo Merge, el cual permite que desde la lectura de un código impreso, un código QR, se puedan visualizar en 3D los sistemas del cuerpo humano, con lo que se permite una mejor práctica del docente y desde ahí se proyecta a la identificación de diferentes elementos y reconocer las partes del sistema y en ese sentido asociar elementos fundamentales dentro de la caracterización de esa temática en lo que se pueda trabajar posición, funcionalidad, importancia, componentes y demás dentro del desarrollo fisiológico de los seres humanos. Esta propuesta es claro que debe estar articulada con la calificación y cualificación del docente y enfocarnos en el uso sistemático de las TIC para mejorar de forma continua los aprendizajes de modo que sean significativos, con sentido y que permitan dar una transversalidad al proceso educativo. En síntesis, esta es una propuesta que se aborda de forma creativa de la manera como se puede explorar y explicar el saber y generar un conocimiento en el marco del aprendizaje dinámico, entendiendo que puede ser significativo, motivado e integrador siempre que sea motivado por las TIC y desarrollarse de forma individual o colectiva, generando aportes a cada una de las áreas del conocimiento, permitiendo un uso efectivo de las TIC para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Debo concluir que el reconocimiento de las TIC y su aplicabilidad dentro de la educación permite una proyección dinámica de las necesidades de innovación y transformación, como lo he venido diciendo, enfocado siempre en la calidad e integralidad del proceso educativo que permite mejoras para que los estudiantes afronten un escenario de participación acorde a los requerimientos y necesidades actuales.